Buenas noches. Como hemos venido conversando en anteriores secciones, estamos ahondando un poco en el tema de permacultura. Entonces, acá hay una frase importante que es, en permacultura es importante considerar al ser humano como un habitante en custodia del lugar donde vive, ¿cierto? Entonces quise ponerla porque pues es algo importante dentro de esta cultura de permacultura, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a ahondar un poco en el tema de ecotecnias. Lo abordamos un poquito dentro de la exposición pasada que hablamos de herramientas y tecnología, pero hoy lo vamos a ahondar un poco como lo había dicho la vez pasada. Entonces, ¿qué son ecotecnias? Estas son conocidas también como tecnologías amigables con el medio ambiente y fueron creadas para restablecer el equilibrio natural y satisfacer las necesidades humanas con una mínima disrupción del mismo. Ecotecnias están esquematizadas en 5 elementos que son tierra, agua, aire, fuego y arte. Entonces, este tema se ha dividido en dos exposiciones. El día de hoy vamos a ver lo que es la tierra y el agua. Dentro de la tierra entonces están la construcción con elementos amigables con el medio ambiente, que esa temática la hemos abordado mediante el tema de ecoconstrucción. Azoteas verdes y las vamos a ver un poco. Hidroponías ya se ha tocado pues por abonos naturales, se han abordado también desde el lombricultivo y el compostaje y la estructuración de los suelos, que sí vamos a ver también un poco. Dentro de agua entonces está el saneamiento ecológico, que lo vimos en el tema pasado con los baños ecológicos. Biofiltro jardinera lo vamos a ver un poco, biodigestor lo tocó el compañero Carlos, y sistemas ahorradores de agua, sistemas de captación, almacenamiento de agua lluvia, que sí lo vamos a mirar. Aquí dentro de lo que es sierra, a pesar de que está dentro del tema de construcción, no quise dejar de mencionar el COP, que es una alternativa de acabado. La vez pasada hablamos de la tapa y el bareque, que son técnicas de construcción, pero no abordamos el tema del acabado de las viviendas, que es un tema que pues preocupa a muchos de los personas de hoy en día. Entonces, el COF es de origen inglés y es una técnica que consta de una mezcla de arcilla, agua y paja que se aplica con rastrillo o directamente con las manos para dar acabado a las viviendas. Entonces ahí en esa imagen que se ve se puede apreciar pues como esta técnica, azoteas verdes. Esto es una técnica de naturación domiciliaria que busca el regresar la vegetación a las viviendas. Dentro de esta técnica se encuentran dos formas, que es la naturación directa y la naturación indirecta. La directa es una tecnología de azoteas verdes que se aplica especialmente para edificios multifuncionales, o sea que tienen diferentes pues como aplicaciones, y consta de una plantación directa de plantas y césped sobre la superficie del techo, mientras que la naturación indirecta está plantada, esta plantación se lleva en macetas. Hay una imagen, vamos a darle un poquito de zoom de ambas, ¿cierto? Entonces acá al lado izquierdo, entonces tenemos la naturación directa. Esta constituye, pues como decía ahorita, en edificios, se hace necesario una impermeabilización doble para que estas plantaciones no perjudiquen pues como la infraestructura. Entonces se habla de una geomembrana que se adhiere a la superficie para impermeabilizarse, aparte de una lámina geotextil que evita que las raíces alcancen la infraestructura del techo, ¿cierto? Aparte de eso, entonces está una celda de drenaje que deja pasar el agua, pero no la tierra, que es pues, como la que mantiene la estructura del sistema, mientras que está la tierra vegetal, que es pues donde se constituye el cultivo. Tener en cuenta que por ese sistema de impermeabilización, que son dos
dos geomembranas, entonces se sube un poco el costo de aplicación y que se tiene que tener cuidado con la infraestructura que sostiene el techo porque por el tema del peso, porque capta siempre bastante agua, entonces se tiene que estar muy bien estructurados los cimientos de ese. Entonces acá dentro del derecho, entonces vemos pues que este es más como más aplicado al tema residencial, que es la naturalización indirecta y es incluso como muchas veces uno lo ve dentro de las diferentes viviendas en la parte residencial, incluso de acá de Medellín, ¿cierto? Esta solamente necesita ese tipo de hipermeabilización, la geomembrana, que solo impide que se meta mucho el agua dentro del techo, pues. Bueno, acá está la restauración del suelo. Hay tres cositas pues que me pareció importante mencionar y entonces es método Fukuoka. Ese método Fukuoka lo consta de hacer unas bolas con arcilla y dentro de las bolas se mete pues como compostaje y se meten semillas. Estas bolas se dispersan por todo el terreno que se quiere recuperar y se espera que llegue la temporada de lluvias. Cuando llega la temporada de lluvia, entonces la arcilla se dispersa pues si se da pues como lugar a que se dispersen las semillas y se dé la recuperación del suelo. El tema de crear cuadros como de ajedrez en superficies, entonces lo que se hace es pues como hacer pues como ese cuadro del ajedrez y complementarlo con piedras y se hace básicamente lo mismo que en la anterior. Se pone compostaje con semillas y aquí la dinámica son las piedras porque protegen pues como la semilla y dan lugar a que no se lave directamente pues como el compostaje. Cultura de conservación y los sistemas de mínimo laboreo, entonces está dado más que todo cuando se establecen cultivos para recuperación del suelo por medio de fijación de nitrógeno o cuando se habla de que se van a rotar los terrenos o que se van a cambiar las técnicas de labranza por unas más manuales, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto pues con respecto a la restauración de los suelos. Bueno, acá está agua biofiltro jardinera. Entonces, en este sistema sencillo que se encarga de manejar las aguas grises mediante la dinámica natural de los microorganismos existentes en el suelo que cumplen la función de degradar la materia orgánica y de las plantas que necesitan agua rica en nutrientes. Entonces, este sistema primero tiene que pasar pues como el agua gris. Bueno, hay que tener en cuenta que las aguas grises son pues como las que salen de lo que son los lavamanos, lavaplatos, los lavaderos, las lavadoras, todo este tema, ya que las de los sanitarios ya vienen siendo aguas residuales. Entonces, estas aguas grises son direccionadas hacia una trampa grasas primeramente, donde se le quita pues como se sedimenta pues como el material pesado más grande, se hace una de las grasas más livianas. Bueno, luego se dirige pues como a la jardinera como tal, a esta que está acá, esta tiene tres secciones. Entonces, en la primera sección, en esta de acá, sección de entrada y de salida, está constituida por un material que se llama tesonte, que es una piedra volcánica de color rojo, como se puede ver ahí, y que es porosa y que es bien resistente. Incluso es bien apetecida en la parte de la construcción. Entonces, estas piedras lo que hacen es hacer una primera filtración en este filtro de jardinera, ¿cierto? Para que después el agua pase acá donde está constituido de agua y arena y donde están establecidas especies de pantano, entre las cuales se pueden destacar el papiro, la margarita de pantano, la lenteja de agua, el junco, que son especies que requieren de agua que tiene gran contenido de nutrientes
y evitan el proceso de eutroficación, que es el que causaría si esta agua se va directamente pues a la fuente hídrica. Acá dejo pues como este link que tiene como más especificidad de las especies que son aptas para este tipo de cultivo, ¿cierto? Después de que el agua pasa por acá, que lo que hace el tema de las plantas, la arena y la tierra, es que retira el poco material pesado que había quedado y el agua ya sale, pues ya sale purificada, ¿cierto? Sale lentamente hacia acá la salida y ya puede ser depositada nuevamente en la fuente hídrica. Bueno, eso con respecto a la jardinera. Eso es para el manejo de aguas grises. Acá está el sistema de ahorradores del agua. Entonces estas son estrategias para el ahorro. Entonces, acá hay tomas especiales, válvulas y diseños de baños que máximo se dirige pues como en estas temáticas. Entonces en las tomas ahorradoras, entonces adaptaciones a llaves reguladoras, más aire para darle sensación de más caudal e incentivar el ahorro. O sea, para que no se tenga la sensación de abrir como más la llave a la hora de utilizarla. Diseño de baños, en estos baños estamos hablando es de las duchas donde uno se baña, ¿cierto? Más compactos, selladas contra el aire para conservar el vapor y el calor y así minimizar la utilización de tinta. O sea que entonces la ducha lo que requiere es que, o sea, que se hagan más pequeñas y que aíslen totalmente el aire para que no se infiltre pues como el frío y la gente no tenga que gastar más agua queriendo conservar el calor. Acá hay válvulas duales, entonces lo que plantea son tanques con diferentes llaves, donde para el tema de la orina se suelten hasta 3 litros de agua y para los desechos sólidos 6 litros de agua. Estas válvulas pueden incluso adaptarse a los sanitarios antiguos que se manejan. Reutilización del agua de la ducha en la lavadora, luego de la lavadora entonces es como lo que se plantea dentro de los sistemas de ahorradores de agua. Ya para finalizar, entonces, en sistemas de captación, almacenamientos de agua lluvia, entonces es básicamente construir pensando en la captación de agua, entonces se tiene que mirar si se construye el techo de una ala, de 2 alas, si se le pone pues como estas canoas, acá está pues como una cisterna. Dentro del tema de la utilización de aguas lluvias, entonces se tiene que tener en cuenta lo que es la pluviosidad, es cantidad de funciones dentro del hogar o dentro del sistema que requieren la utilización de agua, cuánta cantidad de agua se necesita, en cuánto tiempo, se tiene que hacer pues como un estudio de todo ese tema para poder como determinar si se puede utilizar o no el agua y qué cantidad. ¿Cierto? Entonces eso es pues como un cuento que no es tan sencillo como uno lo ve, pero de todas maneras pues es un cuento interesante. Acá están pues como las diferentes fuentes que consulté, recomendado este video está en YouTube, se llama 8 ecotecnias vivienda ecológica 2016, bueno ahí está pues como el link y es un video muy muy interesante. Entonces no siendo más, muchísimas gracias.